Buenas noches, hermanos, ¿cómo les va? ¿Bien? Aló, aló. La idea de estos 2 días que vamos a pasar acá, estas 2 noches, es poder compartir algunas cosas. Los pastores queremos compartir algunas cositas con ustedes, estudiar algunas cositas juntos. Le hemos llamado a estos 2 días con un nombre, ¿cómo? Así se llama, ¿cómo? No de comer, sino cómo. Cómo hacer algunas cosas. Vamos a tocar algunos temas. En realidad hay mucho para el cómo, pero vamos a tocar 3 o 4 temas. Esa es un poco la idea. En algún futuro tocaremos otros más. Cuando estamos haciendo la obra del Señor, nos encontramos que hay muchos detalles. Nos estamos haciendo discípulos, estamos ganando gente para el Señor, estamos enseñándoles. Hay muchos detalles que son muy importantes, que a veces no tocamos tanto a nivel general. Así que yo voy a hacer una introducción y luego Néstor va a hablarnos un poquito sobre dos, ¿no es cierto? Si hay tiempo, a ver cómo andamos con el tiempo. Una pena que empezamos un poquito más tarde, pero bueno, es así, porque muchos tienen que venir del trabajo. Así que vamos a tocar hoy, si el tiempo nos da 2 comos, y mañana tocaremos otro como más. ¿Está bien? No se entiende mucho, pero de eso se trata, que no entiendan mucho. Vamos a leer primero Lucas capítulo 9. Como una introducción, decir algunas cositas muy interesantes que están en Lucas capítulo 9. Lucas 9 y Lucas 10 son las dos misiones que el Señor dio a los discípulos. Primero a los 12 y luego en Lucas 10 a los 70. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. El bordón tenía que ver con un bastón largo que les servía para moverse. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Misión de los 12. En Lucas 10, misión de los 70. Lucas 10, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Vamos a decir algunas cositas de esto. Estos 2 pasajes dan para estudiarlos un poco más a fondo, ¿no? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Miren las instrucciones que da el Señor, ¿no? No pierdan el tiempo saludando a gente por el camino porque tienen que llegar a esas aldeas donde yo los mando. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, hasta le dice lo que tienen que decir. Cuando llegan a la casa, digan paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y luego dice en el versículo 17 que volvieron con gozo los 70, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Algunas cositas que, como introducción a esto que vamos a hablar, pero aquí está el Señor enviando a los 12 y a los 70. Es muy interesante, entre otras cosas, la palabra de Lucas 9:1. Allí hay 2 palabras interesantes, les dio poder y autoridad. Son lindas esas palabras. Una palabra en griego tiene que ver con poder milagroso, es la palabra dunamis,
que tiene que ver con poder milagroso, fuerza, poder que puede lograr milagros, maravillas, una potencia. Esas son algunas de las palabras que traduce la palabra dunamis o dinamis. Es lo mismo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y también dice poder y autoridad. Es la otra palabra que se llama eusosía, que significa autoridad delegada. Ustedes saben que no pasó, esto va a hablar un poquito quizá mañana Néstor también, el otro Néstor, hoy es el día de los Néstores. Va a hablar un poquito sobre este asunto de los que echaban fuera demonios y eran itinerantes, ese hombre que echaba fuera demonios, ¿no? Que dijo en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo. ¿Se acuerdan? Quiso reprender un demonio y lo sacaron corriendo los 7 hijos de ese tal Esceva. Eran los que hacían estas cosas y el endemoniado, lo cité mal recién, el endemoniado los corrió a los 7, porque ellos no tenían autoridad delegada, no eran discípulos del Señor. Entonces, hay algunas cosas que son muy interesantes aquí, ¿no? Que simplemente las nombramos en principio. Estaban ellos frente a tareas y luchas espirituales como estamos nosotros. Y vamos a encontrar, y encontramos resistencia. No tenemos que achicarnos, hay resistencia. Nuestro enemigo, el diablo, sabe que está en peligro cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos movemos en Dios. Y acá para la resistencia no alcanza la inteligencia o la viveza humana, o la viveza, ¿cómo se llama?, criolla, sino que necesitamos la gracia de Dios. Por eso os doy poder y autoridad. Qué interesante eso, ¿no? Entonces necesitamos esa gracia, esa fe, esa autorización de parte de Dios, de autoridad delegada, conocer los caminos de Dios, necesitamos eso. ¿Y a qué nos envió el Señor? Acá dice, ¿no? A predicar el reino, a sanar a los enfermos y a llevar paz a los hogares atribulados. Miren, son 3 cosas que mandaba aquí, ¿no? El Señor. Sanar a los enfermos, predicar el Evangelio del reino y a sanar a llevar paz a los hogares atribulados. Para esto necesitamos depender del Señor y mantener una estrecha relación con Dios. No digo nada del otro mundo, pero a veces si no tenemos esto en cuenta, es muy poco, yo diría nada lo que podemos hacer. Y le dio una serie de instrucciones. Simplemente las digo un poquito por arriba. Le dio una serie de instrucciones a ambos, a los 12 y luego a los 70. Primero le dijo que no tenían que llevar provisiones. Muy raro eso, ¿no? Imagínense si nosotros agarramos un equipo y digamos, váyanse a tal lugar, le damos el pasaje de ida, solamente, y le damos todas estas instrucciones. No lleven nada, no lleven 2 túnicas, no lleven bastón, no lleven alforja, ni pan, ni dinero. Parece raro, ¿no? Porque dice el obrero es digno de su salario. Les dio instrucciones muy específicas en este sentido. También les ayudó a que ellos se metan en las casas y que el Señor les iba a dar de comer a través de la gente. Así que hay 4 cositas acá interesantes a tener en cuenta. La primera, que cosa que aprendimos hace mucho tiempo cuando aprendimos esto, es que lo hizo vulnerable. Una persona que va sin dinero, sin alforja, sin reservas, es una persona muy vulnerable, no va con seguro de vida, no va con nada, ¿no? La idea del Señor es que ellos aprendan a confiar en Dios, que el respaldo se lo iba a dar el Señor. Interesante esto, ¿no? La segunda, le dijo que el sostén ellos no tenían que ir a mendigar, sino que ellos son dignos de su salario, lo dice aquí. Entonces que esa dignidad les lleve a que su mensaje era un mensaje muy digno, muy tremendo, y que está haciendo una obra de valor, y que el servicio que ellos hacían honraba a Dios. La idea de no llevar muchas cosas era para que sean ágiles, de paso, ¿no? A veces nos cargamos con muchas cosas en nuestra vida cristiana, que en vez de ayudarnos, no nos permiten ir adelante en lo que queremos hacer, ¿no? Por supuesto, el Señor sabe que tenemos necesidad de comida, de vestido, de abrigo, pero acá los envió a una misión donde quiso que fueran muy ágiles, que no fueran muy pesados, con muchos sobre todos, ¿no? No tenían que estar cargados de cosas,
que impedían el trabajo o los movimientos. Y luego les enseñó a conformarse. Qué cosa, ¿eh? Si en una casa le servían verdura y ellos no comían verdura, estaban fritos, ¿no? Tenían que comerla, tenían que ponerlo, comer lo que cada uno le presentara en esa casa. Entonces, es interesante estas cositas, estas instrucciones que les dio. Nosotros vamos a hablar hoy y mañana sobre algunas cosas que son también algunas instrucciones sencillas que nos pueden ayudar en esta tarea de hacer la obra del Señor también. También hay una serie de lecciones, rápidamente las toco, la naturaleza espiritual de la obra que ellos iban a hacer. Hay mucha gente a través de la historia de la iglesia que se ha equivocado y han terminado haciendo cosas que Dios nos los llamó a hacer. Ese es un peligro que nosotros podemos enfrentar muchas veces, ¿no? Perdernos en el camino, haciendo cosas que Dios nos manda a hacer. Lo principal que el Señor quería es que vayan con el Evangelio del Reino. Así que ellos eran los únicos que podían implantar el Evangelio del Reino. Lo que hacemos nosotros, como Iglesia del Señor o parte de la Iglesia del Señor, es algo que nadie puede hacer. No digo nada nuevo en esto, pero es un aporte impresionante el que damos, que no tiene nada que ver con muchas otras cosas que por ahí se hacen. No digo exactamente sobre esto. Entonces, en este aporte principal, que es meter al reino de Dios, tenemos que tener una fuerte relación con Dios. Y eso es algo que muchas veces vemos, ¿no? A veces en otras congregaciones, o a veces nos han pasado aquí también entre nosotros, que se pierde la relación con el Señor, se afloja la relación con el Señor. Y si se afloja eso, nos caemos. Es fundamental nuestra relación intensa con Dios, nuestra dependencia de Él. Estaba pensando, mientras venía para acá, aprendí hace mucho tiempo cuando tuve un problema de laberinto. Yo tuve hace unos años atrás un problema de laberinto. ¿Alguien tuvo un problema de laberinto acá? ¿Vieron qué feo cuando... Bueno, los que saben lo que es... Está muy gracioso. Dice que él se metió una vez y no pudo salir. Bueno, muy bien, muy bien. Llegó uno de los pastores con nuestros chistes que son buenos. Laberinto es una cosa que tenemos en el oído. Ni sé bien lo que es yo, pero sé que lo supe que estaba allí cuando me falló. Y un médico me dijo que el cuerpo humano para estar en equilibrio necesita 3 cosas. Necesita la vista, necesita el oído y necesita el cuerpo. Era tal el conflicto que tenía con eso de la vuelta que venía, que cerraba los ojos. Y entonces me caía. Entonces me dijo el médico, me dijo, cuando vos te viene el laberinto, abrí los ojos bien y mirá a algo que sea, lo que supimos esto, ¿no? Algo que sea derechito así, es y la vista que empieza a moverse, se centra en algo y no perdés el equilibrio. Y saqué una lección. ¿Eh? Nuestro equilibrio en Dios tiene que ver con nuestra visión. Si nosotros perdemos la visión, ¿a dónde el Señor quiere llevarnos? Lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Para qué? Tanto hemos hablado, ¿no?, del propósito eterno de Dios. Si perdemos la visión, estamos fritos. Pero para lograr esta visión tenemos que tener un oído muy... ¿Está bien? Bien, salió bien la cosa, ¿no? El equilibrio de un oído muy claro. Porque no se puede hacer la obra del Señor sin una espiritualidad verdadera, sin una relación con Dios profunda. Nosotros tenemos que profundizar. Estamos en este tiempo haciendo la disciplina. A algunos les está costando más que a otros, ¿no? De leer a veces varios capítulos. Algunos días, por ahí nos atrasamos un día. ¿No les pasa a ustedes que por ahí se atrasan un día? Algunos se atrasan 5 días, pero después se agarran se comen una... Pero bueno, no te desanime. Esta lectura de la palabra, detenernos en la palabra, detenernos a estar con Dios. Necesitamos una profundidad en Dios. Y la otra, para el equilibrio, es el cuerpo. No podemos tener un buen equilibrio espiritual si no tenemos una buena relación de coyuntura, ¿no? Una buena relación de discipulado, una buena relación de unos a otros, como la palabra nos enseña. Entonces, una de las cosas importantes que acá está diciendo el Señor es la relación con Dios. No se puede hacer esta obra si no hay una dependencia de Él, una vida de oración, un oído afinado, una obediencia clara a los mandatos del Señor que Él les dio. Hasta les dio instrucciones muy claras: confianza, fe, arrojo.
denuedo, valentía, cuando ellos tenían que ir a lugares y tocar las puertas y entrar en las casas. Somos los únicos que podemos hacer esto. Nosotros tenemos un aporte que nadie lo puede hacer. La iglesia del Señor es la única que puede llevar a cabo los planes del Señor. Amén, hermanos, muy bien por acá. A veces nos confundimos, ¿no? Y esperamos a ver qué pasa en las elecciones ahora, en las PASO, las primarias, y si después esto y lo otro. El mundo seguirá su causa. Por supuesto, no dejamos de ser argentinos y orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, con intensidad, con carga. Pero la solución para la gente es el reino de Dios, en la persona del Rey, en su iglesia, que viva esto y que lo expanda por todos los lugares, con nuestra vida, con la presencia del Señor en nosotros. Después, otra cosa interesante es los recursos que Él nos ha dado, ¿no? Él nos ha dado recursos. Los recursos tienen que ver con Dios, no tienen que ver con nuestros propios recursos. Escuchaba a un pastor esta semana en el Consejo de Pastores, él tiene un movimiento muy, muy fuerte para el evangelismo, y se fue a un lugar allá en el norte, y se fue con una camioneta cargada de algunos víveres, y en su celo evangelístico se metió en muchos lugares, contaba algunas experiencias muy lindas que tuvo. Y bueno, algunos le decían, ¿cómo con esa camioneta toda rota venís acá? ¿Cómo se le rompió la camioneta? Un montón de cosas que tuvo. Bueno, uno tiene que aprender a depender de Dios. A veces dependemos demasiado de nuestros recursos, de nuestras posibilidades. Y una de las cosas importantes que el Señor acá nos enseña es nuestra orientación a trabajar con familias. Esto es muy interesante, ¿no? Él los mandó a predicar el Evangelio a las casas. Hemos tenido hace mucho tiempo, gracias al Señor, un énfasis muy fuerte entre nosotros sobre el trabajo con la familia. No solamente ganar individuos para el Señor, sino ganar familias, poder ganar a toda la casa para el Señor. Aunque no tenemos como una máxima tú y tu casa, pero podemos decir yo y mi casa. Y bueno, cuando algunos de nuestros hijos o gente por ahí, cercanos por ahí, claudica, oramos y confiamos que Dios puede levantarlos otra vez y llevarlos adelante, y en esto estamos, con la idea de que Dios es Dios de familias. Amén, hermanos, muy bien por acá, que el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Es interesante la palabra que usa allí, aunque se puede hablar un poquito más sobre eso, pero la importancia de ser verdaderamente cristianos en casa y llevar a la gente que se convierta a que toda la familia pueda conocer al Señor. Y la otra cosa, con esto termino en este aspecto, es que los mandó de a dos. Nos habla mucho del trabajo en equipo. ¿Cuánto aprendemos? Cuánto más fácil a veces parece hacer la obra solo, al revés, ¿no? Cuando aprendemos a trabajar en equipo, cuando aprendemos a ponernos de acuerdo. Le llamamos concertación, ponernos de acuerdo con uno, con dos, la importancia de trabajar en equipo. Como pastores tenemos este desafío, ¿no? Somos 10 pastores que estamos con ustedes, sosteniéndoles, y muchas veces sería mucho más sencillo, algunos podrían pensar por allí, que hagamos 10 congregaciones. No lo hicieron los 12 en Jerusalén, y eso que se habían peleado bastante, ¿no? Estamos leyendo, vieron que una de las cosas que leímos los días anteriores era que vino la madre de Jacob y Juan, a mi nenito, ¿puede estar? Mi nenito, uno era tremendo grandote, eso, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, y cuando se enteraron los otros, se pusieron mal. ¿Qué está diciendo? Y el Señor les da una lección allí, ¿no? Bueno, después de Pentecostés aprendieron a estar juntos, y esto es todo un aprendizaje, a trabajar juntos, a ponernos de acuerdo, a que va a haber conflictos. A veces alguno piensa que un ideal que no hay conflictos, cuando no conocemos la palabra, creemos que no hay conflictos. Alguna vez aprendimos que las epístolas nos hablan primero de una parte muy querigmática y luego trata conflictos entre los hermanos, que tenemos que aprender a solucionar. Que hay hermanos difíciles, porque nosotros somos difíciles, ¿no? A veces pensamos que el otro es difícil. Yo también soy difícil. ¿Algún amén por ahí? Soy difícil yo también. Soy difícil para algunos y bueno, tenemos que aprender a caminar juntos. Y esto es un desafío, que aprendamos. ¿Y cuántos somos formados en esto? Es muy fácil ponerse de acuerdo con los que están de acuerdo conmigo. Por eso el problema del sectarismo siempre, ¿no? Juntarnos con aquellos que son igual que yo.
Pero el Señor nos enseña allí a ponernos de acuerdo con aquel que no piensa exactamente igual que yo, quiero decir. Y nos tenemos que aprender a sentir lo mismo, a pensar lo mismo, a tener nuestro objetivo que tenemos como hijos de Dios. Y aquí tenemos gente mayor entre nosotros, tenemos gente joven, tenemos enfermos, tenemos sanos, hay muchas cosas que hay entre nosotros, que algo de eso vamos a hablar, y el desafío es aprender a trabajar juntos. Yo no sé cómo habrá sido el trabajo de estos dos que iban, primero los 12 y después los 70, pero como hemos aprendido mucho en esto, yo recuerdo, creo que alguna vez le conté, cuando estaba en la universidad, no sabíamos mucho de esto, pero con mi compañero de facultad empezamos a ganar a muchos compañeros de la facultad. Y éramos tan distintos, tan distintos. Y un día tuvimos un roce. ¿Vieron que hay roces por ahí? Y estábamos estudiando juntos. Y yo le di un versículo. La verdad siempre digo, nunca me acuerdo cuál fue el versículo, pero debe haber sido bastante fuerte el que yo le di, porque estábamos medio enojados entre nosotros. Y él, que era muy tranquilo, era muy distinto a mí, me dio un versículo que yo me acuerdo. Después de escuchar mi versículo, que era bastante fuerte, me citó muy, muy tranquilamente, al que haga caer a uno de estos pequeñitos, mejor sería que se ate una piedra de molino y se tire. ¡Oh! Miren cómo me acuerdo, ¿no? Me mató. Pero, ¿saben? Nos pusimos de acuerdo. Aprendimos a ponernos de acuerdo, a perdonarnos, a pedirnos perdón y a hacer la obra del Señor, porque claro, el diablo quería dividirnos, pues sabe que si nos dividía, la misión que teníamos en la universidad se iba a cortar. Y aprendimos, en eso estamos, tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Dice, si alguien cuando viene a traer su ofrenda se acuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué te dice? Anda y ponete de acuerdo. Si tu hermano pega contra ti, si vos le hiciste a alguien, anda a pedirle perdón. Y si tu hermano pega contra ti, díselo, como decimos, a tu hermano, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y decíselo a tu coyuntura. Ve y decíselo al pastor. ¡No! Andá y habla con tu hermano, dice. Y tratá de ponerte de acuerdo con tu hermano allí. Y si lográs, has ganado a tu hermano, ¿no? Entonces, ¿cuánto que el Señor nos enseña acerca de esto que se llama en la Biblia unos a otros, ¿no? Estas relaciones de unos a otros. Y qué fácil es aislarse, qué fácil hacernos islas y estar con aquellos que piensan como yo. Y no, pero no crecemos. Justamente la iglesia tiene tanta diversidad. Gloria a Dios, ¿no? Gente que no es exactamente igual que nosotros y que podemos hablar y que a veces podemos discutir bien en el Señor, con gracia, no con desgracia, y aprender a caminar juntos y aprender a hacer la obra del Señor que tenemos por delante en este desafío que tenemos. Bueno, así que esta es una pequeña introducción. Vamos a ir a algunas cosas sencillas, alguno puede decir algunas cosas que vamos a charlar, bueno, pero quizá eso no lo hago. Todas las cosas que vamos a hablar, vamos a hacer muchas de estas cosas todos, en momentos distintos. Así que lo dejo a Néstor, que él nos introduzca los próximos temas. ¿Puede ser, Néstor? Voy a empezar por un cómo. ¿Cómo visitar enfermos? Hace unos años me llamó la atención el tema de visitar en la Biblia, y el que más me gustaba era cuando María va a visitar a Elizabeth. Se deben acordar que fue lleno del Espíritu Santo, fue un momento tremendo. La Biblia habla de visitar, pero hoy vamos a hablar de un temita que es cómo visitar enfermos. Tenemos un apunte muy interesante de un grupo de bendición y crecimiento de Buenos Aires, y allí hay un libro de un pastor, Osvaldo Simari, que escribió un libro relacionado con este tema. Cuando estuve enfermo me visitaron, y él transcribe algunas cosas, se las leo. La forma en que se concreta el momento de la visita puede ser tan variada como la situación en que se encuentre el enfermo. El enfermo puede estar internado en un sanatorio, puede estar en un hospital público o guardando cama en su casa.
Ustedes se deben acordar cuando leímos, creo que fue ayer, en Mateo 25 del juicio de las naciones, que dice, tuve hambre y me diste de comer. Es interesante la Biblia que marca las palabras de Jesús en rojo, de distintas Biblias, ¿no? Importante lo que dice Jesús, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel, viniste a mí, estuve enfermo y me visitaste, ¿no? A veces uno dice, no, este ministerio yo no lo tengo, ¿no? Pero después vamos a ver algunas características que tiene que tener el buen visitador de enfermos. Hasta donde pueda preverlo, dice este hermano en el libro, el visitador no debe de ninguna manera improvisarlo todo. O sea, cuando uno va a visitar a un enfermo es importante, como decía Hugo, ir en el espíritu, ¿no? En oración. Tampoco uno puede, debe ir a la entrevista con un tema ya determinado, porque no sabemos cómo está el enfermo. A veces uno se hace el bocho, ¿no? Cuando me diga tal cosa yo le voy a hacer, y a lo mejor salió el tiro por la culata, ¿no? A veces es imposible un verdadero diálogo entre ambos, y sin la relación personal no hay una genuina visitación. Esto debe tener el contacto mutuo en que el visitante debe procurar animar al enfermo, ese es el objetivo, alentar en esa espera de su recuperación y sobre todo conducirlo a un encuentro con el Señor, el amigo de los que sufren. Teniendo esto como un propósito general, permitir que el Señor ponga por su Espíritu Santo las palabras oportunas en su corazón y en su boca. Importante que el Señor, cuando uno va a visitar a alguien, Señor, dame la palabra justa, el aliento, el consuelo, la fortaleza. La tarea, o sea, la visita de un enfermo no es una tarea fácil. Hay otras tareas que son más lindas, ¿no? No todos están capacitados para desarrollar con éxito este ministerio entre los enfermos. Entonces algunos dicen, si no estoy capacitado, entonces que vaya fulano de tal. Pero no dice la palabra del Señor, por lo menos en mi Biblia, no da ningún nombre, porque dice, estuve enfermo y me visitó Néstor Scansetti. Esto es para ciertas personas, una élite especial. No, y me visitaste, es algo personal, ¿no? Pero tenemos que aprender a desarrollar algunas aptitudes que son imprescindibles para este caso, para estos casos, ¿no es cierto? Y yo voy a decir 4 cosas que nos enseña este apunte, que es muy interesante. Dice, características de un buen visitador, ¿no? La primera característica es discernimiento. Es importante porque el discernimiento es la capacidad para darse cuenta e interpretar la real situación del enfermo, su estado de ánimo, sus deseos. Cuando uno va a visitar a alguien, uno se encuentra con personas que tienen distintas situaciones, tienen un estado de ánimo, a veces algunos pueden estar tan doloridos que no quieren hablar con nadie, y uno es un plomazo que se queda más de la cuenta. Hay algunos que en ocasiones pueden sentir molestos porque no nos esperan y o simplemente querían estar solos. A veces hay situaciones en las cuales el enfermo quiere estar solo. En ocasiones el enfermo quiere que uno se quede más tiempo y en otras no. Y por eso es importante el discernimiento, ¿no? El discernimiento nos ayuda a darnos cuenta en los casos de enfermedades terminales, cuando el enfermo quiere hablar acerca de la muerte y de la eternidad. Y cuando en otros momentos
a veces la familia le ha ocultado o no quiere saber nada del tema. Es común que los parientes a veces mienten al enfermo, diciendo que todo está bien y que todo se solucionará, pero tenemos que saber discernir el momento en que está el enfermo. Yo me acuerdo de un caso de una hermana del grupo familiar que el esposo era inconverso y se enfermó. Le habían dado 6 meses de vida. En ese momento hay mucha gente que ante distintas situaciones abre su corazón. Antes estaba ante una piedra y ahora abre su corazón. Y me acuerdo que me dijo, me gustaría que vos te acerques a mi esposo y puedas charlar con él. Bueno, tuvimos 6, 7 meses hasta que el Señor lo llevó, se bautizó. Él esperaba mi visita. Tuvimos 6 meses de un discipulado intensivo. Me hacía preguntas de todo tipo y el día que falleció yo justo me tenía que ir a Buenos Aires y la hermana me llamó por teléfono y dice, mira, está muy mal y quiere hablar con vos. Y yo llegué, yo tenía que a las 10 de la mañana me tenía que ir a Buenos Aires. Así que a las 8:30 estaba en el sanatorio con él. Y me dijo, Néstor, quiero que leamos juntos un salmo. Y leímos un salmo. Leímos el Salmo 23. Terminamos de leer el Salmo. Lloramos y él me dijo, mi vida se está apagando, ora por mí. No podía orar, tenía un dolor en el pecho tremendo. Nos abrazamos y en determinado momento me fui. No llegué abajo, se fue con el Señor. Fue tremendo, para mí fue tremendo. Nos conocimos en esos 6 meses, 7 meses, pero uno no sabe lo que es la visita de enfermos, pero me acuerdo, te debes acordar, Gustavo, de Pedro Huich, el hermano de Silvia. 2,05 metros. Sería un jugador de la NBA. Yo al lado de él era el escarbadiente. Bueno, tuve la gran bendición de estar la última noche cuidándolo. Y él estaba en estado inconsciente. Yo había estado toda la noche leyendo al lado y cuando me estaba por ir, se despertó. Tenía una, no me sale el nombre, una máscara, gracias, una máscara. Se despertó, me dijo, Néstor, el Señor me viene a buscar. Y murió. No me llamen para que vaya a los enfermos. Tuve también algunas cosas positivas, ¿no es cierto?
pero esas cosas me marcaron grandemente. Tenemos que tener discernimiento, ¿no? El discernimiento nos indica sobre cuáles temas conversar o no. A veces conviene hacer preguntas y otras veces no. Tengo un hermano que cada vez que voy a verlo, él me cuenta cómo está y a mí no me interesa en lo más mínimo. Yo le digo siempre, mira, yo no soy ni Favaloro, ni lo único más cerca es que paso por el Centenario, por la calle Santa Fe, pero no quiero saber nada de medicina. Es algo que... Y él me cuenta, y la última pastilla que salió, y el último, cómo tiene que ser. Hay algunos que le hace bien hablarlo, a mí no me hace bien escucharlo, pero me la aguanto, ¿no? Hay conversaciones que muchas veces el enfermo quiere abrir su corazón y uno lo escucha, pero nosotros tratamos por sobre todo los medios de no ser pesados, opinando de todo, o llenarle la cabeza con malas noticias. ¿Viste que se murió fulano de tal y el tipo está de... Oh, madre mía, ¿cierto? O cómo está la situación, siempre tenemos que ser palabras de fe. Nuestra boca tiene que ser instrumentos de dar esperanza, y el discernimiento nos ayuda a darnos cuenta a qué hora despedirnos y no quedarnos de más. La segunda cosa que es muy interesante es el sentido común. El sentido común nos enseña que antes de entrar a una habitación de un enfermo tenemos que llamar primero, ¿no? Porque a lo mejor hay una situación de que la persona se está cambiando, lo está atendiendo el médico, la enfermera, y entramos nosotros y tenemos una situación bastante bochornosa o una situación bastante difícil. A veces uno va a ver a un enfermo y hay un montón de gente. Y el sentido común indica que saludamos y nos vamos y podemos ir en otro momento, ¿no? Salvo que el enfermo nos pida que nos quedemos, simplemente saludamos y nos vamos, ¿no? En otra oportunidad podríamos regresar cuando nuestra presencia es realmente necesaria y no un estorbo. A veces hay algunos que van y se sientan arriba de la cama, ¿no? Y le apretamos el respirador o lo que sea, el tipo está ahí, ¿no es cierto? Y es una situación, ¿no? A veces nos ubicamos lejos y el que está enfermo nos quiere ver y estamos lejos, y también es una situación, ¿no? Nuestra ubicación tiene que facilitar nuestra conversación al lado de él, donde puedan vernos y puede mover la cabeza sin gran problema, ¿no? También nos enseña que no debemos hacer nuestra visita a veces en el horario de comida, porque él tiene una gana de morfar el otro o a veces le llevamos alguna cosa que a lo mejor no le gusta. Mirá, este yogur, esta cosa te va a hacer bien, y a lo mejor le afecta a su régimen alimenticio, o a lo mejor está todo achacado y dice, mirá, nos comimos un asado el otro día y el pobre tipo está comiendo ahí compota o está en ayuna. Entonces, tenemos que tener sentido de común. La tercera cosa que es interesante, cuando vamos a visitar enfermos, en nuestra comunión con Dios, ir en el poder del Espíritu Santo, en una actitud de fe y de confianza en las promesas de Dios. A menos que claramente tengamos una revelación divina que si la persona está muy enferma va a recibir sanidad, pero no digamos cosas de más, que van a complicar después al enfermo, y si tal sanidad no ocurre, luego hay un profundo sentimiento de decepción y de depresión, ¿no?
el Señor te va a sanar, y entonces está toda la familia allí. Nosotros vamos confiando en el Señor. Dios es un Dios de milagros, amén. Se mueve como quiere. Ir en el Espíritu Santo, ¿no? Lleno del Espíritu. Somos mensajeros de parte del Señor. Hemos orado, hemos buscado la presencia de Dios, y Dios se mueve como Él quiere. Hace unos años tuve una experiencia muy traumática. Una hermana me llamó por teléfono y me dijo, mira, mi esposo lo apuñalaron, era creo que un guardaespaldas de López, el presidente Newell, ¿no? Lo apuñalaron y está internado en el sanatorio Mapasi. Y yo le digo, mirá, yo pensé que vos nunca hablaste de tu esposo, yo pensé que vos eras viuda. No, yo hace como 20 años que me separé. Ah, bueno. Y dice, y ahora mi hija quiere que un pastor vaya a verlo y yo tengo confianza con vos, ¿por qué no vas? Mi hija va a estar a tal hora en el sanatorio. Está en terapia intensiva, así que te espera allí. Así que, bueno, aparecí en el sanatorio Mapasi. Yo a la hija la conocía, no es una hermana de la congregación, es la hija de esta hermana, pero la conocía. Así que estaba allí en terapia intensiva y esta mujer no venía. Y había un hombre que estaba ahí en terapia y me dice, ¿usted viene a ver a alguien acá? Yo, sí, mire, vengo a ver a fulano de tal. ¡Ah, fulano de tal! Sí, lo apuñalaron, sí, qué bárbaro, qué sé yo. Ahí está la esposa. La esposa. Y era otra esposa. Así que este metido le dice, mire, vine a ver a su esposo. Y estaba esta mujer con la hija. Y la hija, muy diplomática, me dice, ¿y usted quién es? Digo, mira, a mí me manda fulana y tal. ¿Quién le manda? Claro, era la otra esposa. Hubo un griterío ahí. La chica me dijo, usted no va a entrar a ningún lado, así que retírese. Bueno, yo estaba ahí. Y la madre le dice, no, pero ¿usted a qué vino? Y el lugar de terapia intensiva era un lugar chiquito. Y había mucha gente y yo no podía salir. Y esta gritaba. Yo me sentía tan humillado. Yo pensé, ¿a qué vine? ¿A qué vine? Y estaba pensando en esta hermana querida. Así que en un determinado momento estuve ahí y yo digo, ¿qué habrá en terapia intensiva? Que entre esta gente y yo me vaya lo más rápido posible. Salió una doctora y dice, mire, vamos a tener que tardar unos minutos porque hay un hombre que está muy enfermo, así que en lugar de las 11 vamos a abrir 11:15, 11:30. Para mí fue una eternidad. La mujer atacándome, la hija atacándome, yo estaba ahí, yo me quería ir, había unos gordos que no me dejaban pasar, era un desastre. Y yo tenía una palabra que me venía, ¿a qué vine? ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Quién me mandó? ¿Quién será el soquete que me mandó? Cuando la agarre el domingo a esta le voy a decir. La hija empezó a discutir con la madre, más todavía, y la madre se me acercó, yo digo, acá viene un tortazo, ¿viste? Y dice, mire, me dice, vine a orar, pase. Y entré. Así que le pregunté al médico, dice, mire, vengo a ver a fulano de tal. Y yo llevaba un recipiente con aceite, ¿no? Me dice el médico, dice, ¿usted viene a ver fulano de tal? Sí, dice, ¿qué viene a hacer usted?
Dice, ¿usted es algún pariente? Dice, lo único que falta es que este sea periodista. Y yo no sabía decir una palabra, estaba nerviosísimo. Me temblaba, no sé. Entonces entré y le digo, mire, ¿por qué no me indica dónde está este hombre? Dice, le digo, voy a orar. Y el hombre, el médico, me dice, es imposible. Dice, porque estamos... Dice, ¿usted qué lleva ahí? Digo, un poquito de aceite. Sí, hágale la extrema unción. Le digo, no, yo vengo a orar porque la Biblia dice... Y el médico me miró con una cara como si yo fuera Pedro Picapiedra. ¿No es cierto? Estuvo un momento tan ridículo allí. Así que yo me quedé. Digo, mire, el hombre me dijo, ¿me puedo quedar acá a ver qué hace usted? El médico. Así que, digo, mire, la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, pero usted no cree nada, ¿así para qué se va a quedar? Y entonces, bueno, lo ungí con aceite. El hombre tenía toda clase de aparatos, qué sé yo, tenía sonda por todos lados, estaba groggy y oré. Y me dice el hombre, siempre, a veces uno se encuentra con los amigos de Job más cerca que la Biblia, ¿no es cierto? Me dice, bueno, ya que usted lo ungió con aceite, dice, no sé si va a durar 1 hora o 2 horas, así que la mujer de afuera me dijo que esté 2 o 3 minutos, así que yo con todo eso habré tardado 2 minutos y me fui. Iba caminando en busca del auto y me sentía tan mal, les digo la verdad, le sentía tan mal. Me subí al auto y digo, ¿para qué? Señor, vos sos un Dios de milagro, así que vos podés hacer todas las cosas. Te pido, por favor, que hagas un milagro y todo esto que me han humillado, sean humillados ellos. Fíjate cómo oré. A la noche me llama la hermana querida. Dice, mirá, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Fuiste a ver a mi esposo? Y todavía estoy esperando a tu hija, le dije. Dice, no, te quiero decir algo. Dice, mi hija fue hoy a terapia intensiva y le dieron de comer. Está mejor. Gloria a Dios. Digo, bueno, ¿sabés las cosas que me pasaron ahí? Te las voy a decir personalmente. En ese momento no había ni email ni nada por el estilo, ¿no? Pero si no, yo le hubiera hecho bolsa. Y... A los 2 días me llamó por teléfono y dice, le dieron el alta. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás le pregunto a esta hermana, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ella siempre se ríe, yo me río, no nos decimos nada, pero nos decimos todo. ¿Viste esa gente? Y hace poquito me dice, ¿para qué oraste? Me dice. ¿Todavía? Dice, vos sabés que... Me dijo así, versión popular. Dice, ese desgraciado se casó, está juntado con una chica joven y hace poquito tuvo un hijo. Gloria a Dios. Qué bárbaro que es Dios. A veces uno va con mala gana, a veces va con distintas situaciones. Dios es un Dios maravilloso y nos sorprende. Por eso qué importante es en la comunión con Dios. Nuestra teología tiene que ser sana, nuestra creencia tiene que ser sana, ¿no? Porque nosotros no podemos decir, está enfermo, la causa es el pecado, ¿no? Está bien, la palabra dice, vete y no peques más para que no te venga cosa peor, ¿no? Pero a veces está enfermo y uno puede decir, este está en pecado, o por el demonio. Timoteo, en 1 Timoteo 5:23, habla de, este es un versículo que lo utilizan mucho los que les gusta el vino, ¿no? Toma un poquito de vino por tus frecuentes dolores estomacales. En Gálatas 4:13 el apóstol Pablo predica el Evangelio en Galacia y en medio de la enfermedad
y muchas personas conocieron al Señor, pero muchas veces nosotros tenemos que tener, está enfermo, nos vamos a preguntar qué pasó, qué no pasó, puede ser una enfermedad, porque uno no es médico, puede ser una enfermedad congénita, hereditaria o lo que sea, pero uno lo que tiene que hacer al visitarlo es orar por ellos, estar con ellos. A veces cuando uno va y está en una situación de hablándole del Señor, a veces y vamos a orar, a veces hay uno que está dentro de la sala que quiere que también oremos por ellos, y es una bendición. Y a veces escucha la palabra, y a veces hay hermanos que han sido de testimonio allí en la sala de enfermedad, ¿no? No cabe duda que Dios procede de maneras diferentes, a veces no entendemos, a veces somos demasiado simples o extremadamente rígidos en nuestros conceptos, pero Dios se mueve y es soberano. Y Dios opera de una manera maravillosa. Con el enfermo, ahora que están los mensajitos o los contactos, hay un enfermo, qué importante, ayer teníamos un caso de un hermano que lo internaron, nos avisaron y pusimos allí, llamándonos los hermanos, en un sentido de intercesión, que es lo más importante, para la restauración total de este hermano, acompañarle en el proceso a la familia. Muchas veces el que está enfermo necesita algunas cosas y es importante. A veces hay una hermana que está enferma y te dice, ahora ¿quién me va a regar las plantas? ¿Quién va a atender la mascota? ¿Quién? Y a veces el grupo, son cosas prácticas, tiene que pagar los impuestos, tiene que hacer algunas cosas, somos partes de la familia de Dios y es importante la ayuda en ese sentido, ¿no? A veces escribir una carta, dejarles una nota. Sociedades Bíblicas tiene preciosos folletos para cuando uno está enfermo o en un momento de dolor, los que han perdido seres queridos. Es importante dejarle un folleto, dejarle un libro, dejarle una palabra. A veces hay personas que se sienten un poco mejor, están allí y me acuerdo de una hermana, ¿te acordás de la mamá de Rubén Rodríguez? La mamá, una mujer que ella sabía que había un día yo en la semana la iba a visitar y ella me decía, tengo que hablar con vos, y le gustaba caminar por el pasillo, así que salíamos teniendo el suero, era muy, muy interesante. Era una caminata no de correr, pero a ella le gustaba hablar de ciertos temas fuera del lugar de donde había otros enfermos. Importante caminar con ellos o hablar en distintos lados. A lo mejor me pasó con una persona que fui a ver y él me dice, mira, salgamos al patio, ahí en PAMI, salimos al pasillo y nos sentamos los dos y él se quedaba un rato hablando. Parece que esa era más intimidad estando los dos ahí afuera y no en un lugar donde habría 7, 8 enfermos, ¿no? A veces es importante, si hay un enfermo que puede ser una hermana que es maestra de la escuela dominical, de los predos, que los chicos hagan un dibujito y el enfermo valora esas cosas, entregar obsequio, ¿no? Le llevamos un regalito, una tarjeta, un texto bíblico, que demuestra afecto, que demuestra cariño. Son cosas prácticas. Y es algo muy importante. Estuve enfermo y me visitaste. Amén. Aleluya. ¿Alguna pregunta? No te entiendo. Sí, el discernimiento, el sentido común,
la comunión con Dios y una teología sana. O sea, lo que yo voy a hablarles es importante cuando uno está con los enfermos, dar palabra de fe, palabra de ánimo, palabra de aliento, la palabra de Dios, leer un salmo con ellos, leer una escritura que los anime, los aliente. Y el otro cómo. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dale, dale. No, no es una pregunta, pero quizá algo que yo quiero añadir. A los que nos han tocado tener parientes con una convalecencia muy larga, cuando se hacen semanas, meses, varios meses. Hace años atrás yo tuve a mi padre primero con una operación cardíaca que estuvo prácticamente 6 meses y después murió de cáncer, que también fue muy largo el periodo. Y al principio hay visitas, después menos, y después siempre había algún hermano que me pasaba a ver. Yo valoraba, porque vieron cuando es, que está en terapia intensiva y se hacen largas las tardes, las horas. Y a veces me encuentro yo mismo cometiendo ese error, olvidándome en medio de las corridas de la vida, de las cosas prácticas que hay que hacer, y no dándole el valor al acompañamiento que necesita no solo el enfermo, sino en la familia. Me queda a mí, yo me acuerdo de aquellos años y no me queda una sensación muy dulce, ¿no? Cuando uno pasa tanto tiempo solo, con un horizonte de conflicto que uno no sabe cuándo se va a resolver. Y hay una incertidumbre y el dolor de estar ahí con la persona que se muere, que no se muere. Y a veces siento que no tenemos toda la diligencia y la inteligencia que tenemos que tener, me incluyo, con toda seriedad me incluyo en esto. A veces nos distraemos y no nos damos cuenta lo que le toca vivir al enfermo y lo que le toca vivir a veces a los familiares del enfermo, ¿no? Que tengamos cuidados en estas cosas. Gloria a Dios. Y esto lo tenemos que hacer todos. Sí. En un momento me acuerdo que tu mamá, la mamá de Néstor y varias hermanas visitaban. Cuando estaba Santiago 55, ¿te acordás? Pero es una tarea de todos, es una tarea de todos. Tengo una palabra profética para ustedes. Todos vamos a envejecer. Y entonces el otro cómo es cómo ministrar a ancianos. Cómo ministrar a los ancianos. En cierta oportunidad comienza este estudio. Se le preguntó a un grupo de japoneses qué consideraban en su país como el bien supremo. Y la respuesta fue nuestros ancianos. Hará unos 20 años atrás leí un libro, se llamaba Los japoneses hoy. Y fue un libro que al principio me lo devoré porque era un libro no cristiano, ¿no? Se hablaba de los adelantos tecnológicos y la vida que tenían los japoneses, pero después de un determinado momento verdaderamente me asqueó. Porque los japoneses, en determinado momento, una de las industrias que había hecho más dinero en la década del 90 fue la de juguetes. Y ellos habían hecho toda clase de juguetes de muñecos. Muñecos que para esa época eran unos adelantos tremendos, ¿no? Con transmisores, los muñecos hablaban, eran todos de bebé, de pibe más grande, y lo habían hecho porque los matrimonios jóvenes que tenían nenitos no le hacían ver a los abuelos
los nietos, para que los nietos no vean cómo envejecían sus abuelos, porque era deprimente verlos, y entonces a los abuelos se les regalaba juguetes, que eran los muñecos que representaban a sus nietos. Una cosa de loco. Entonces yo cuando estaba leyendo eso, digo, estos son los japoneses. Son durísimos, ¿no? Los chinos más o menos por ahí, ¿no? Si vos tenés alguna conversación con el chino que te vende la leche, el supermercado chino, son más friolentos que no sé qué con respecto a la familia. Impresionantes, impresionante. El Estado le cría a los chicos están separados de los padres, los chicos están separados, por ejemplo, ahí el chino del barrio, los pibes tienen 2 o 3 años, lo mandan a China, se lo cría el Estado y ellos... Después el pibito viene en las vacaciones acá, no quiere saber nada de Argentina, le habla en chino y qué sé yo, y el padre le tiene que decir, yo soy tu papá, o no sé qué le dirá, ¿viste? Y yo muchas veces le digo, ¿y este quién es? Y ahí está el chinito, la chinita por ahí, y sin esa situación de relación entre los ancianos. Gloria a Dios que Dios nos ha dado la familia, que es tan importante, ¿no? Muchas veces la valorización de las personas de mayor edad va perdiendo terreno en el mundo occidental también, y muchas veces los ancianos no son valorados, no son cuidados por sus familias, en muchos casos son olvidados, en muchos casos son rechazados. La Biblia habla mucho acerca del anciano. Hay algunos pasajes de la palabra de Dios que son muy interesantes. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ancianos? Si ustedes buscan 1 Samuel 2, 31 y 32, debido al pecado que Elí había sido demasiado tolerante con la mala conducta de sus hijos en el templo, Dios le dijo: has honrado a tus hijos más que a mí. Por tanto, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. La falta de ancianos en una comunidad es una maldición de Dios, es un castigo por los pecados. Qué importante los ancianos. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20, 29. Tremendo, ¿no? Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Cómo tienen que ser tratados los ancianos? Ustedes se deben acordar en 1 Timoteo 5, 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhortale como a padre, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza. Los ancianos deben ser honrados en público por causa del Señor. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué bueno, ¿eh? Esto lo firma Dios, ¿eh? Los ancianos, dice el libro de Job, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Job 12, 12. Lindo texto, ¿no? La nación de Israel, ustedes se deben acordar, cuando murió Salomón, lo sigue su hijo Roboam. Se ve que los impuestos que había puesto Salomón eran bastante bravos, y Jeroboam con un grupo de gente va y le dice a Roboam que baje los impuestos, que ellos le iban a servir, y Roboam consulta a los ancianos, ellos le dan un consejo,
Si vos querés que el pueblo te sirva, bajale los impuestos. No le hace caso, va a los jóvenes, y los jóvenes dicen, no, ¿qué? Y le da una serie de, el dedo de mi padre así, yo le voy a dar con, si mi padre lo haría con esto, yo le voy a dar el doble y así, y ahí se produjo la división, 10 tribus y Judá y Benjamín. Lógicamente que era de parte de Dios, pero ustedes vieron que muchas veces se desprecia el consejo de los ancianos. No era así en la Biblia. El anciano se ponía en la puerta de la ciudad y se lo iba a consultar, porque allí estaba la inteligencia y la sabiduría. Hoy muchas veces esa situación tan privilegiada de pedir consejo no está, y uno ve que muchos ancianos hoy viven en soledad, es un problema. Algunos se sienten realmente solos, han perdido sus amigos, a veces ellos se consideran un estorbo, y a veces cuando uno visita algún geriátrico o algún hospital donde hay ancianos, un hogar de ancianos, no son visitados, muchos para sacárselo de encima, ¿dónde lo puedo ubicar? El viejo molesta, entonces lo mando allí. Otras veces se sienten que no son queridos, tienen un grave problema, el tema de la soledad, ¿no? A veces tienen problema de culpabilidad, se han jubilado, tienen mucho tiempo libre ahora, y ahora que no hago nada, y entonces se siente culpable. Antes estaba muy activo, y la persona se siente, y gloria a Dios que yo me acuerdo de una familia muy querida, que estaban en el grupo familiar. Ellos habían perdido, se había muerto un hijo en un accidente, y su hija con el marido y su nieto se habían ido a vivir a Mendoza, y Raúl y Etelvina estaban en el grupo familiar, y el grupo familiar y la iglesia era la familia. Entonces, todos queríamos visitar a Raúl y Etelvina. No sé si se acuerdan, Etelvina tenía una particularidad, hacía unas facturas que era una barbaridad. Así que no era muy difícil, todos los del grupo eran muy obedientes y lo visitaban. Y así que ellos se sentían tan bien porque el grupo familiar era su familia. Y nosotros somos parte de la familia de Dios. Honremos, respetemos, valoremos a los ancianos. Algunos ancianos tienen un problema de inadaptación matrimonial. Antes estaban con plena actividad, el hombre, después se jubila, los hijos se casaron y ahora la pareja se encuentran aburridos. Y he hablado con algunos y dice, tengo que estar con la vieja esta. ¿Y vos qué sos, un pibe? ¿No es cierto? Pero qué importante integrarlos. Son importantes dentro de... A mí me hacía mucho bien, hablar con Vicente Ingracía, ¿te acordás? Y con tu papá, bárbaro, ¿no? Pues charlamos distintos temas, es importante. A veces la palabra del Señor dice que tenemos que, se los leo, ¿no? Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Qué lindo texto, ¿no? Proverbios 23, 22. Dice la palabra del Señor, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Qué importante los ancianos, ¿no? A veces los ancianos hay un problema, ¿no? Cuando uno va envejeciendo, el carácter malo se va acentuando. Y hay viejos cascarrabia. Y hay viejos que nadie quiere estar con ellos. ¿No es cierto? Uno cuando visita un geriátrico, es muy interesante. Yo visito un geriátrico donde estaba mi tía allí, en ese geriátrico, y cuando falleció mi tía me metía en unos problemas impresionantes en el geriátrico. Cuando yo llegaba, mi tía dice, este es mi sobrino preferido. Yo, gloria a Dios. Es pastor, así que todos cállense la boca y escúchenlo a él. Una cosa loca. Y a veces iba el cura de San Lorenzo a dar la misa allí, y yo fue un día que ahí cayó el cura. Y mi tía le dice, nosotros no lo vamos a escuchar a usted, ¿eh? Nosotros escuchamos a él, ¿eh? Porque él es mi sobrino, ¿usted quién es? Oh, porque viste que mi tía tenía 92 años, era brava. Yo le decía, tía, no me meta en problemas. Así que nos reuníamos en las mesas, ¿no? Eran todas mujeres, y cuando uno va a un geriátrico es interesante, ¿no? Porque uno va y va a decir, fulana de tal, no, se murió. Oh. Y siempre que uno iba, siempre se moría alguno. Y venía, en ese círculo, venía un hombre. Teníamos un grupo de 5 o 6 mujeres y venía Lorenzo. Don Lorenzo venía ahí. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo le va? Y después cuando yo iba, ¿y qué pasa con Lorenzo? Y dice, no, Lorenzo está de novio. La novia no lo deja acá estar en la reunión. Era una risa, ¿no? Tienen cada salida bárbara, pero cuando uno está allí, no puede dar un mensaje, gloria a Dios. Le leemos un versículo y explicamos ese versículo, porque no tienen tanta... No va a agarrar el Salmo 119 a explicárselo, porque ellos les sirve como un somnífero. Entonces es importante un versículo bíblico, ¿no? Y no más. Cuando están en hospitales, la decadencia física, la decadencia mental de un anciano cuando a veces se interna, dicen que en Francia, cuando una persona entra en un geriátrico, el 25% muere en los primeros 6 meses y más del 50% mueren dentro del primer año, por la tristeza, por la congoja, porque también ve el deterioro. Ellos no se dan cuenta de su deterioro. Hay otros que tienen problemas de Alzheimer o otro tipo de enfermedades, ¿no? En algunos casos, los ancianos, por el duelo de su cónyuge, no se sobreponen, su vacío se vuelve insoportable. Como Iglesia del Señor tenemos que consolar, animar, alentar. En muchos casos, ancianos que tenían una actividad tremenda cuando eran jóvenes, llegan a la parte de ser ancianos y su vida se vuelve una rutina, se levantan a cierta hora, hacen tal mandado y qué sé yo, y uno ve que se están dejando morir. Y el anciano a veces necesita el contacto nuestro, y hay algunas cosas que son importantes, se los comento, visitarlos periódicamente a ellos en los geriátricos o en la casa es importante, es un servicio cristiano importante. Llévale un regalito, para ellos es muy interesante, ¿no? En distintas ocasiones, algunos dulces, salvo que no sea diabético, no lo matés,
¿no es cierto? Acá dice algo muy interesante, llevarle una lupa, porque va perdiendo la vista, ¿no es cierto? A veces algún juego. Me acuerdo, ahí en el geriátrico había una señora que me pedía pinturitas y yo le decía, para embromarla, era maestra esta mujer, le gustaba pintar, y le digo, le traigo papel glacé, ¿te acuerdas? Somos más viejos que no sé qué, ¿no? El pégalo todo, el poligoma, ahora ya tienen toda clase de cosas, pero a veces algún juguete gracioso, un rompecabezas, alguna cosa. Esta mujer le gustaba pintar, tenía un problema en su mano, pero hacía algunas cosas. Cada vez que iba me daba un papel con algunas cosas. Algunas lo entendía, otros no, pero no importa. Pero qué bendición el poder escucharlo. Muchas veces te cuentan siempre lo mismo. Y ellos te dicen, le conté cuando hice tal cosa, 118 veces, pero lo quieren contar de vuelta. Así que uno le pone el oído y es importante. A veces los ancianos, anda a cortarle el pasto, anda a limpiar algunas cosas para que su casa sea confortable. A veces en el geriátrico, si está internado en un lugar, llévale algunas flores, algunas cosas para que la habitación sea distinta. Llévale fotos de los hermanos, si es cristiano y está allí. Llévale alguna cosa que ellos lo toman. Si necesita alguna cosa, si a veces hay hermanas que son peluqueras y le van a cortar el pelo, le cortás la uña, hacer algo, lo afeitás, alguna cosa que ellos se sientan amados, se sientan cobijados. Cuando el clima lo permita, sacalos, andar una vuelta, un paseo, caminar, conversar con ellos, porque muchas veces se sienten encarcelados. Estamos acá, siempre lo mismo. Pero qué bueno que el pueblo de Dios tenga un corazón distinto. Yo decía las repeticiones, las anécdotas que tienen. No sé si alguna vez, yo soy medio loco, me acerco cuando hay a veces algunos ancianos allí. Hay algunos que juegan a las bochas. Algunos parques están los ancianos jugando a las bochas, pero a veces yo me he sentado ahí en un asiento cerca de ellos y digo, quiero ver de qué hablan. Y dice, ¿te acordás cuando estaba el ferrocarril y el Mitre y salía y si cuentan la historia, 1900 y pico, ¿viste? Gloria a Dios, así vamos a hacer nosotros. ¿Te acordás, Hugo, cuando estábamos ahí? ¿Y cómo andá, Hugo? Y me duele acá. Y vamos a tener que hacer un geriátrico. Muchas veces compartir con ellos nuestra fe, nuestra vida de esperanza, de gozo, la lectura de algunos pasajes de la Biblia que le generan fe y que nos bendicen. Muchos pasajes que le hablamos, las parábolas del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús, el mover del Señor Jesús. El amor tiene que ser algo práctico. Oramos por ellos, pero lo tomamos de las manos. Un apretón de mano. ¡Qué bendición! Un apretón de mano. Le imponemos las manos. Es un tiempo significativo el estar con ellos. Amén. ¿Cómo visitar enfermos? Es algo práctico, no es algo... Teoría, no traje nada muy la iglesia del Señor es una iglesia práctica, es una iglesia pujante, es una iglesia dinámica, ¿no?
el Señor nos dé la gracia para poder hablarles a ellos. Hay momentos hermosos que uno ha pasado con nuestros abuelos, que ha pasado con algunos ancianos, y hermanos, como iglesia del Señor tenemos que tener un corazón distinto, un corazón. Los jóvenes se tienen que acercar a los ancianos de la iglesia, son una bendición los ancianos. Yo me acuerdo cuando venía Julia, 90 y pico de años, con Anita, 90 y pico de años, ¿no? Ya están en la presencia del Señor, pero lo importante del caso es poder ministrarles, poder ayudarles. No hay una obra pequeña. Cuando lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay un trabajo con los chicos que es espectacular, con los jóvenes, con los adolescentes, pero también hay un trabajo que se puede hacer con los ancianos. Nosotros muchas veces esperamos, nos importan los frutos y frutos ya. Pero este es un fruto. Siempre me llama la atención en la Biblia algunos pasajes de las Escrituras cuando dice Abraham tenía 175 años, el otro tenía 100, y vos ves Moisés y el otro. Pues sí, ¿por qué dice la edad? Podría decir Moisés, chao, y no los quema con la edad. Pero la edad era muy importante. Habla de experiencia, habla de vida en Dios. Y hay muchos ancianos que son una bendición. Hermanos, que este sea un ministerio de todos, de todos. Amén. Señor, despertanos en esta, como nos decía Hugo, el de poder visitar a familias, visitar a aquellos que necesitan consuelo, que necesitan aliento, que nuestra boca sea un instrumento, un portavoz tuyo para llevar fe, para llevar consuelo, aliento, ánimo, esperanza. Te bendecimos, Señor, porque estamos en tu familia. Señor, y es maravilloso el poder disfrutar de la comunión de los hermanos, de tu amparo, fortaleza, socorro día a día, pero también, Señor, queremos tener ojos para ver las necesidades, manos para poder ayudar, Señor, un corazón sensible para aquellos que están padeciendo necesidad, prueba, dificultad. La iglesia no solamente es columna y baluarte de la verdad, sino una iglesia que camine en santidad, en pureza, pero en amor, Señor. Donde hay tanta gente que está hospitalizada, que está en geriátricos, que están con tantas necesidades, y nosotros tenemos a un Jesús vivo, a un Dios que es maravilloso, cercano, que podamos, Señor, llevar este mensaje, que es un mensaje de esperanza, porque el Evangelio es una buena noticia. Vos te acercaste a nosotros, nos amaste, Señor, y que podamos ser obreros tuyos con esta visión clara, precisa, de que sin ti no somos nada, pero contigo podemos llevar este mensaje de esperanza, de consuelo, de aliento. Señor, te necesitamos, Señor. Necesitamos que vos toques nuestra vida para poder ser sal y luz donde vos nos has colocado. En nuestro vecindario, Señor, con tantas familias a nuestro alrededor, danos este sentir que hubo en Cristo de entrega, de compromiso. Nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien.
Muy bien, Gustavo. Quería decir algo más antes que nos despidamos. Cuando hablaba de este segundo cómo, Néstor, pensé en esto y quería compartírselos. Él hablaba de Raúl y Etelvina, que nos bendijeron tanto. Nos acordamos con mi esposa que después nos fuimos a la casa de ellos a Mendoza, estuvimos con ellos 10 días. Fue un tiempo tan bueno, ¿no? Pero quería decirles esto y terminamos aquí. Cuando uno se acerca a los hermanos mayores, ya a los ancianos de la congregación, es verdad que uno los honra, es verdad que uno los reconoce, pero también es verdad que recibe de ellos, porque son un don de Dios, ¿no? Y mi mente voló a algunos casos, y quería dejarle así como una picadita, digamos, final, ¿no? Me acordé de don Pedro Camandona, algunos lo conocen, los que han ido a Berrotarán, que cumplió 90 años este año. Un hombre que no lo he hecho siempre, pero muchas veces lo he hecho, que voy allá, tratar de estar una mañana con él. Y la verdad que empieza a contar sus experiencias predicando el Evangelio, sus experiencias con Dios. Y la verdad que uno cree que va a dar y uno termina recibiendo, ¿no? Me acordé, porque podría hablar mucho de don Pedro, me acordé de que cuando hicimos unas vacaciones de servicios con los jóvenes, teníamos un devocional todas las mañanas, y en el devocional siempre traíamos alguna persona de la historia de la iglesia que haya sido un campeón de la fe, ¿no? De Wesley, del otro. Pero una mañana lo trajimos a don Pedro, y dijimos, vamos a traer un campeón en vida, ¿no? Y bueno, fue una honra, pero él empezó a hablarnos y fue tan enriquecedor para nosotros, ¿no? Me acordé también, mientras Néstor hablaba, de una mujer mayor. Ana se debe acordar de ella, mamá de Fausto Aguirre, un pastor de Corrientes. Cada vez que yo iba, ella me llamaba y me decía, no pasa día sin que yo no ore por vos. Todos los días. Y para mí eso era, ¿no? Y me acuerdo también, y con esto ya termino, me acuerdo de un hombre que, bueno, algunos familiares están acá, los vi hoy, con el que pude estar en los últimos tiempos de su vida. Yo me iba algunos jueves a la mañana, Néstor también lo conoce y ha hablado muchas veces con él, don Juan Escolari, ¿no? Un hombre que, la verdad que yo no tenía que llevarle ningún escrito, él empezaba a sacar papeles, devocionales de él, oraba por mí, y otro que me decía, todos los días estoy orando por vos. Cuando algunos de ellos no estuvieron más entre nosotros, yo sabía que estaba perdiendo gran parte de mi fuego interior, ¿no? de mi sostén espiritual. Son estos hombres de la fe. Tal vez hombres que nunca lo van a ver ustedes ahí arriba, ni tampoco tal vez lo van a ver muchos de acá al frente, pero hombres que Dios conoce muy bien, los conoce muy bien. Que podamos estar cerca de esos hombres y de esas mujeres, yo creo que nos va a hacer bien. Uno cree, voy a dar, no, terminamos recibiendo de ellos, ¿no? Amén. Una cosita cortita que me estoy acordando ahora. Tenemos un hermano muy ferviente en Salto, Mariano Seleme, y estaba siguiendo un farmacéutico, un contacto. Y una tarde, mientras estaba allí, llegó un anciano tratando de comprar un remedio y vieron todos los formularios y todas las cosas que estaba ahí, no podía hacer el formulario. Este hombre se acercó, le ayudó a hacer el formulario, le tomó el contacto, lo visitó el otro día, lo llevó a PAMI, le hizo hacer los trámites, le predicó el Evangelio, se convirtió, se bautizó. Era payador, Audilio se llamaba. Y claro, cuando yo fui una vez, hizo una payada, vieron la guitarra, y contó su testimonio. Yo me quedé
impactado porque este hombre está tocado por Dios. Pasó un año y murió. Tuvo una ACV y nos dejó a todos en el corazón un recuerdo tan hermoso, este hermano Audilio, me acordaba recién, ahora toda la familia está abierta al Señor, por el trabajo de un hermano que, vieron que dedicarse a un anciano no es un laburo muy divertido. Lo siguió, lo amó, lo visitó, lo acompañó. Fue casi el hijo que no tenía, porque todo un trastorno familiar donde su familia lo había abandonado. Pero hay discípulos entre los ancianos. Amén, hermanos. Ya está allá arriba. Ya lo vamos a ver, Audilio. Y dentro de toda nuestra red de relaciones y contactos, también hay en el barrio, en lo cotidiano. Quizá esto se ha metido un poco en nuestra cultura, que hay una desvalorización del anciano. Porque es cierto que te repiten las cosas 50 veces y son lentos y todo va muy rápido hoy, ¿no? Y vos ya te hablas despacio y ya te lo querés sacar de encima, pero hay pueblo de Dios entre ellos. Hay pueblo de Dios entre ellos. Que Dios nos dé un corazón, que Dios me dé un corazón. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie y oramos. Te rogamos, Padre, danos un corazón, Señor. Amoroso, tierno, paciente. Un corazón que ve donde otros no ven, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Como nos leyó Néstor estos pasajes tan hermosos, danos un corazón para tantos enfermos y tantos ancianos. Hay puertas que se abren tan fácil para el Evangelio en medio de que estén solos y están en necesidad. Abre nuestros ojos, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana, a la misma hora, en el mismo canal. Seguimos con estos cómo. Hasta mañana.